nosotras somos Dos con Todo en esta ya mitad de semana, bendito miércoles 14 de mayo, año 2025. Espero estén bien allá. ¿Cómo estás tú? Muy bien, Dul. Estoy viendo que empezamos la transmisión y yo me estaba así arriba el cabello, pero ya estoy lista. Perfecto. Pues acá todavía con voz mormada, pero arrancamos con todo. Porque ayer les informábamos sobre esta propuesta de un republicano para cobrar impuestos a las remesas enviadas por trabajadores migrantes hacia países de origen como México. Bueno, pues este proceso legislativo ya está avanzando allá en Estados Unidos, a la par de que aquí en México sus pares, es decir, la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, están planificando una estrategia para pues exigir que esto no suceda. También aquí en la Ciudad de México el tema de los famosos pinchazos, tanto en el metro como en el metrobús, en el transporte público de la capital del país, se anuncia que hoy el gobierno de la Ciudad de México lo anuncia que el día de mañana jueves va a presentar ya una iniciativa para penalizar esto con hasta 5 años de prisión para quien pues inyecte algo a un usuario del transporte público y con ello le genere algún daño. En el Con Todo, ¿qué traemos? Les tenemos información sobre un amparo que ganó la colectiva Demanda Colectiva Maíz, una agrupación conformada por organizaciones civiles, también por científicos y agricultores. Lo que ganan con esta demanda es exigirle a la Secretaría de Economía que explique por qué no contrademandó a Estados Unidos en todo este contexto de la discusión de si sembrar o no maíz genéticamente modificado aquí en México. Ustedes saben, un tema por el que Estados Unidos pidió abrir un panel de controversia en el marco del Tratado de Libre Comercio. Bueno, les damos detalles sobre qué significa este amparo y qué representa para seguir protegiendo a los maíces nativos de México. Así es, entonces una breve pausa y arrancamos, va a estar bueno como siempre. Miércoles 14 de mayo, gracias por conectarse con nosotras. Ya nos están dejando sus comentarios, les agradezco mucho. Luz María Martínez nos desea buenas noches. También Gerardo Meléndez dice bendito miércoles, como tú saludaste el día de hoy. La semana pasada, desde el jueves, estaba diciendo que ya era bendito, porque nada más decía los viernes, pero pues todos los días, como diría el buen Pepe Mujica. La adelantaste desde el miércoles, está muy bien. Muchas gracias, Gerardo Meléndez, por tu superchat. A Nodal, que también nos deja aquí un saludo, Carmen G, Luz Clara, Quedamos Menos, que está también escribiendo, L. César, Rodolfo Salas y Mojo Rizzi. Muchas gracias por conectarse. Y nos arrancamos, Dul, con las noticias de este miércoles. Hoy la Fiscalía General de la República informó en un comunicado que presentará una denuncia penal en contra de la jueza noveno de distrito en materia penal de la Ciudad de México, Jovita Vargas Alarcón, con el argumento de que ha brindado, así lo describió la Fiscalía, una protección que es notoriamente parcial e injusta al exgobernador Silvano Aureoles, exgobernador que está investigado por delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y ejercicio indebido del servicio público. En un comunicado, la Fiscalía General de la República también calificó las decisiones que ha tomado la jueza Jovita Vargas como escandalosa. Dice, le ha dado una escandalosa protección al exgobernador. En este comunicado, la Fiscalía detalló que la jueza Jovita Vargas ordenó la comparecencia personal de Silvano Aureoles, el último gobernador del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, para el 9 de mayo, pero no se presentó al juzgado. Les voy a leer parte de lo que detalla el día de hoy la Fiscalía General de la República.
el Ministerio Público de la Federación solicitó a la jueza que informara sobre lo ocurrido. Es decir, el que no se presentara Silvano Aureoles a esta comparecencia el 9 de mayo. Y resultó que 4 días después, la jueza informó que había dejado por comparecido a Silvano, quien no se presentó a la audiencia, esgrimiendo un escrito no ratificado de este individuo, y alegando lo anterior, le dio una nueva audiencia. La describe como parcial y dilatoria porque la designó para dentro de 3 meses, cuando el artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que debía celebrarse esta audiencia en un lapso de 15 días posteriores. La Fiscalía General de la República agrega lo siguiente en el comunicado. Independientemente de que no existe justificación legal frente a la no comparecencia de este individuo, a quien se le debió de ratificar la orden de aprehensión vigente, que las autoridades judiciales han suspendido ilegalmente, dándole una protección que es notoriamente parcial e injusta. Eso es lo que está describiendo, anunciando el día de hoy la Fiscalía General de la República. Detalló que además de presentar la denuncia penal en contra de la jueza Jovita Vargas, también solicitará revisar esta decisión judicial que toma la juzgadora. Hay que recordar que esta jueza otorgó a Silvano Aureoles una suspensión provisional que impide su detención. También hace unas semanas informamos que Silvano Aureoles, quien también es exaspirante presidencial, recuerden que él buscó ser presidente representando al PAN, PRI y PRD, cuando pues hicieron su Va por México, su coalición. Bueno, el exgobernador y el exaspirante presidencial también ya pagó una garantía de 52,000 pesos para mantener vigente esta suspensión. De acuerdo con la Fiscalía, Silvano Aureoles es investigado por encabezar un esquema de desvío de recursos públicos con un valor aproximado de 3,400 millones de pesos por la compra sobre precio de cuarteles de la Guardia Civil en 7 municipios de Michoacán. También es importante recordar que en marzo fueron detenidos exfuncionarios estatales de su administración. Estamos hablando de Carlos Maldonado, exsecretario de Finanzas, Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, Elizabeth Villegas, exdelegada administrativa de la Secretaría de Seguridad, y Juan Antonio Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública en esa entidad. Pues en resumen, la jueza Jovita Vargas está beneficiando, de acuerdo con la Fiscalía General de la República, al exgobernador de Michoacán, no solo cuando le dejó pues una suspensión provisional que impide su detención, sino pues ampliar una audiencia. Primero, entendí bien que aunque no acudió a la audiencia, la jueza dijo que sí había acudido y le dio chance unos meses más para acudir. Más bien lo que está argumentando aquí la Fiscalía es el tiempo que tardó en dar, en dar fecha para una nueva audiencia. Tenía que pues establecerse una fecha de 15 días y terminó siendo porque no fue la primera. De 3 meses. Y el primer beneficio que ya le había dado es pues justamente una suspensión para que no lo detuvieran. Bueno, pues así está el tema en torno al exgobernador de Michoacán. Ahorita se está hablando mucho de la gobernadora de Baja California, pero también hay exgobernadores pues señalados e investigados a nivel Fiscalía General de la República. Ahora, hablando también pues justo del Poder Judicial, ¿quieres darnos una nota sobre el tema de Ayotzinapa, particularmente el tema de la expresidenta de este Tribunal Superior de Justicia de Guerrero? Sí, hoy El Sur, un diario de Guerrero, informa que agentes de la Fiscalía General de la República detuvieron en su domicilio en Chilpancingo a la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana, de 80 años de edad. La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa indicó en un informe en agosto del 2022 que la expresidenta del tribunal ordenó la destrucción de videos de la noche del 26 de septiembre del 2014, cuando desaparecieron
los 43 normalistas, captados por las 6 cámaras exteriores del edificio del Palacio de Justicia de Iguala, y argumentando que las imágenes no eran claras por problemas técnicos. La detención ocurrió a las 9 de la mañana entre las calles Abasolo y la SCT de la colonia Rufo Figueroa. Alrededor de las 8 de la mañana, agentes de la Comisión Nacional Antisecuestros y de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía llegaron al domicilio de la expresidenta del tribunal en el centro de la capital, y una hora después, con la ayuda de una ambulancia de protección civil, se llevaron a la expresidenta de ese tribunal debido a problemas de hipertensión. Esa es la información que da a conocer el día de hoy el diario El Sur, aliado de Sin embargo MX. Y a más de 10 años de ocurrido este tema de Ayotzinapa, una captura más dentro de toda la investigación y red de delincuencia. Bueno, vamos a dar seguimiento al tema de las remesas. Alberto Chávez, aquí en el chat, a quien agradecemos siempre que se espere a nosotras para dar el like a esta transmisión, decía que ya se le cobra impuestos a las remesas. En efecto, el día de ayer el Senado, en este comunicado donde se unieron todos los partidos políticos para condenar este impuesto, decían que sería una doble tributación, considerando que ya se cobran las remesas. La propuesta es de 5%. Ayer solo era, digamos, el hecho, pero ya está avanzando en todo el proceso legislativo que debe llevar a cabo esta propuesta. El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, entiéndanlo como una comisión de la Cámara de Diputados versión México, este comité aprobó el día de hoy cobrar un impuesto de 5% a las remesas que envían los migrantes trabajadores a sus países de origen, incluyendo México. Con 26 votos a favor y 19 en contra, esta comisión aprobó la propuesta del republicano Jason Smith. Hasta el momento no hay un pronunciamiento como tal del presidente Donald Trump al respecto en torno a las remesas. Los legisladores del Partido Demócrata fueron los que se pronunciaron en contra, y obviamente los republicanos aprobaron y apoyaron esta iniciativa. ¿Qué sigue después? Bueno, que esta iniciativa suba al Pleno de la Cámara de Representantes, que esta iniciativa forma parte de toda una ley fiscal en torno a otros tipos de ingresos públicos, y todavía si se aprueba en la Cámara de Representantes, que tienen hasta el 26 de mayo para hacerlo, tendría que pasar al Senado allá de Estados Unidos. Todavía falta bastante. A la par, aquí en México, desde el día de ayer, pues ya se publicaba este comunicado por parte del Senado de la República para condenar este intento de gravar pues de manera doble las remesas enviadas hacia México. Hablábamos con datos del Banco de México que justamente pues en el primer trimestre de este año aumentaron las remesas enviadas respecto al primer trimestre del año pasado, y pues está de más decir la importancia de las remesas para la economía de las familias que las reciben, y también para pues tener en las reservas internacionales dólares. Bueno, dicho lo cual, ahora el presidente de la extraordinaria les va a proponer enviar un comunicado pues de manera más oficial a precisamente sus pares allá en el Congreso de los Estados Unidos, pues para exponerles que están en contra de ello. También durante esta conversación con la prensa, al presidente del Senado se le preguntó en torno a el tema de la familia del ratón Ovidio Guzmán. Bueno, en torno a ello, Fernández Noroña respaldó la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de solicitar información a Estados Unidos, al gobierno norteamericano, sobre el ingreso de miembros de la familia de Ovidio Guzmán. Y este es el argumento del senador Fernández Noroña. Dicen que son grupos narcoterroristas. El día de ayer dábamos la noticia de que justamente ya se hizo oficial llamar narcoterrorismo a integrantes de los Beltrán Leiva. Bueno, dicen que son grupos narcoterroristas, pero los reciben. Ya no entendemos nada, dice Noroña. Creo que dentro de la coordinación y colaboración sí debería informarse al gobierno de nuestro país. Esto en torno al presidente del Senado, pero también el presidente de la Jucopo del Senado, Adán Augusto López, dio otra propuesta. Sí, particularmente en esta cuestión del tema de las remesas,
lo que está impulsando Estados Unidos, esta propuesta de cobrar el impuesto de 5% a las remesas que envían migrantes a sus países de origen. Bueno, el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, propuso integrar un grupo de legisladores para viajar a Estados Unidos y dialogar con los congresistas y así intentar frenar este impuesto. Comentó lo siguiente, que se constituye un grupo plural de senadores y senadoras de la República que pudiésemos asistir, comparecer en audiencias ante la comisión o ante el pleno, incluso de la Cámara de Representantes. Esa es la propuesta que está haciendo también el senador Adán Augusto López. O sea, de plano ir a Estados Unidos. Bien, antes de pasarme a temas de la Ciudad de México, Gerardo Meléndez nos aclara, y es justamente esto: este impuesto solo se aplicaría a los migrantes denominados ilegales. Los que tengan su Social Security Number no pagarán nada, es decir, los que tengan Green Card y ciudadanos estadounidenses con documentos autorizados será aparentemente libre. Esto sí es un hecho, nada más se va a gravar a las remesas que envíen los migrantes no autorizados. Bueno, ahora sí, el tema de los pinchazos, que Ana de la Torre, nuestra compañera de diseño, está muy impresionada al respecto. Bueno, es un tema que se ha venido diciendo en las últimas semanas. Usuarios de TikTok y otras redes sociales lo han estado denunciando a nivel, digamos, red social, pero también hay denuncias ante la Fiscalía de la Ciudad de México. Hoy hay información a nivel legal. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ofreció el día de hoy una rueda de prensa precisamente sobre temas de seguridad en la Ciudad de México, y ahí adelantó que el día de mañana, jueves 15 de mayo, va a enviar una iniciativa al Congreso de la Ciudad de México para pues incorporar como delito al Código Penal precisamente la administración de una sustancia de manera oculta o mediante engaños. Esta iniciativa prevé imponer una pena de 2 hasta 5 años de prisión y de 50 a 300 días de multa, dependiendo las agravantes. Las agravantes las expuso la fiscal estatal, Berta Alcalde. Será cuando la sustancia administrada sea psicoactiva, narcótica o psicotrópica, porque hay señalamientos de que no todos los pinchazos, ya al momento de hacerles los estudios toxicológicos, se determine que sí traían alguna sustancia. Otro agravante es cuando esta sustancia ponga en peligro la vida o la salud de la víctima, cuando la víctima sea menor de edad, tenga discapacidad o sea una adulta mayor. Hay casos de mujeres y hombres de diferentes edades. También es agravante cuando el acto tenga como finalidad facilitar delitos, ya sea abuso sexual, violación, trata, robo, privación de la libertad, homicidio y feminicidio. Están contemplando que al momento de que una persona sea víctima de un pinchazo pueda posteriormente ser víctima de este tipo de delitos, aunque hasta el momento, de acuerdo con al menos lo denunciado ante la Fiscalía, no ha puesto en peligro la vida de las personas y tampoco ha generado algún delito que signifique violencia sexual o privar de la vida a las personas. Esto ya son palabras de la jefa de gobierno, Clara Brugada. Vamos a escuchar lo que dijo ella y regresamos también con detalles en torno a esta ley que abunda la fiscal Berta Alcalde. Bien, acerca de los pinchazos, en un momento le pido a la Fiscalía que nos dé una actualización de cómo vamos con este tema que está sucediendo en el transporte público, principalmente en el metro, y que tiene que ver con un asunto de interés público, un asunto pues nuevo, que no había pasado antes, que reiteramos no ha puesto en peligro la vida de las personas y que tampoco ha generado algún delito que signifique violencia sexual o privar de la vida a las personas. Sin embargo, pues es un tema pues que ha generado una situación de mucha inquietud a la población. Por ello llevamos a cabo y generamos un protocolo importante que se ha echado a andar en la ciudad
en el que hay una instrucción muy precisa de atender a la población de inmediato que tenga alguna queja al respecto. En este caso, quiero informar también de que el día de mañana vamos a presentar una iniciativa de ley para incorporar justamente al Código Penal como un delito la administración de una sustancia de manera oculta o mediante engaños y que tenga como resultado justamente alguna reacción ante las personas. Esta iniciativa prevé poner una pena de 2 a 5 años de prisión y de 50 a 300 días de multa. Bueno, cuando comenzaron los primeros señalamientos de usuarios, sobre todo del metro, pero también del Metrobús, de recibir pinchazos, era sobre todo en redes sociales, en TikTok y demás. Entonces, las autoridades de la Ciudad de México pues pidieron denunciarlo formalmente ante la Fiscalía de la Ciudad de México. Empezaron con muy pocas denuncias, pero ahora ya llevan 68 denuncias, esto de acuerdo con lo informado por la fiscal Berta Alcalde. 50 en el metro, 8 en Metrobús, 6 en la vía pública. La vía pública incluye una reportera de multimedia, Canal 6, que acababa de hacer una transmisión en vivo y cuando ya se dirigía a la moto fue cuando ella dice recibir el pinchazo. 4 en otro tipo de transporte, 68 denuncias formales más las que han dicho en redes sociales. En 36 casos se ha podido confirmar médicamente la existencia de una lesión compatible con una punción, porque en cuanto tú presentas tu denuncia te llevan a un examen toxicológico. Hasta ahora, dice la fiscal, se han detectado únicamente 6 casos la presencia de alguna sustancia en el organismo de la persona afectada. 36 casos sí se ve como el pinchazo y en 6 casos que sí había una sustancia, es decir, el agravante que están proponiendo en esta iniciativa. En 4 casos, las víctimas han referido falta de pertenencias asociado a un posible robo. Es decir, de 68 denuncias, en solo 4 casos sí ha terminado un pinchazo en un delito que podría ser el robo. Para los detalles, escuchemos a la fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde, y con ello volvemos con el con todo en torno al maíz transgénico. Que hasta el momento hemos recibido 68 denuncias de personas que presentan un pinchazo o piquete inesperado, 50 en el metro, 8 en Metrobús, 6 en vía pública y 4 en otro tipo de transportes. De manera adicional se han acercado 60 personas que manifiestan síntomas en donde no se han identificado indicios o algún pinchazo o lesión. Por eso es muy importante reiterar la importancia de ser muy responsables con la información que se difunde para no generar psicosis, que se acerquen a nosotros para confirmar la información sobre los casos, ¿no?, que se reportan, que nosotros vamos a estar muy abiertos, ¿no?, a este tema. También decir que cada uno de estos reportes han sido tomadas con la máxima seriedad, se han atendido por las autoridades correspondientes conforme a los protocolos con los cuales ya contamos, y de estos casos en 36 se ha podido confirmar médicamente la existencia de una lesión compatible con una punción, es decir, una marca o herida punzante en la piel. En los demás casos se han registrado lesiones dudosas como escoriaciones o rasguños. Y también en relación a la sintomatología, ya lo habíamos informado desde antes, los síntomas más comunes en estos casos son mareos, náuseas, somnolencia y adormecimiento de una parte del cuerpo, ¿no?, especialmente la parte que refiere a haber sido pinchada. También es importante destacar en relación a los exámenes toxicológicos que se están haciendo por 2 instituciones,
¿no? Podemos decir que hasta ahora hemos detectado únicamente en 6 casos la presencia de alguna sustancia en el organismo de la persona afectada. Estas sustancias corresponden a distintos estupefacientes, medicamentos controlados, ¿no? Y estamos investigando si dichas sustancias fueron derivadas del pinchazo también o de otras situaciones, ya sea de medicación, ¿no? U otras cosas. También decir... La agrupación Demanda Colectiva Maíz ganó un amparo que obliga a la Secretaría de Economía a explicar de manera clara por qué no presentó una demanda contra Estados Unidos por tratos discriminatorios durante el panel de controversia abierto en el marco del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, cuando se discutía la siembra del maíz transgénico en México. Les damos todos los detalles en este Con Todo. Vamos, Zul, con la información de estos amparos que gana la agrupación Demanda Colectiva Maíz. Esta agrupación frenó desde hace más de 10 años la siembra del maíz genéticamente modificado en México, pero recientemente, es decir, este mes, ganó un amparo que obliga a la Secretaría de Economía a explicar de manera clara y fundada por qué no contrademandó a Estados Unidos. Lo que está señalando es que Estados Unidos omitió presentar estudios científicos y un análisis de riesgo sobre el maíz transgénico que está exportando a México. La colectiva asegura que el gobierno mexicano está a tiempo de exhibir las omisiones de Estados Unidos, lo que ayudaría a proteger los maíces nativos y la salud de las y los mexicanos. Todo esto a la par de la revisión del tratado comercial. Una revisión que, de acuerdo con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se realizará desde la segunda mitad de este 2025. Demanda Colectiva Maíz está conformada por campesinos, científicos y organizaciones civiles y solicitó a la Secretaría de Economía en diciembre del 2023, es decir, cuando estaba a cargo de Raquel Buenrostro, contrademandar a Estados Unidos por privar a México de los beneficios que contempla el TEMEC, ya que durante este panel de controversia, Estados Unidos, quien solicitó la controversia, no mostró estudios científicos que comprueben que el maíz genéticamente modificado y sus derivados son seguros tanto para el consumo en México, donde ustedes saben comemos tortilla durante las 3 comidas del día, y Estados Unidos no mostró si en este contexto alimentarnos de este maíz modificado pues dañará nuestra salud, pero tampoco demostró cómo impactará en la biodiversidad de maíces nativos, que también se exponen a la contaminación con las exportaciones de maíces transgénicos. La colectiva argumentó que México recibió un trato discriminatorio de parte de las autoridades fitosanitarias de Estados Unidos y de las empresas de biotecnología porque presentaron evaluaciones de riesgo basadas solo en los hábitos de consumo de maíz de la población estadounidense. Como les decimos, es muy distinta a la mexicana. Vamos a escuchar qué nos explicó Néstor López, abogado de la Demanda Colectiva Maíz. Nosotros consideramos que sí se puede contrademandar porque Estados Unidos está en cumplimiento con los beneficios que nos otorga el tratado, el TEMEC, en relación sobre el maíz. ¿Por qué? Porque no hay un análisis de riesgo. Estados Unidos quiere exportar a nuestro país maíz genéticamente modificado, pero no hay un análisis de riesgo para saber si ese maíz genéticamente modificado es inocuo para la salud humana o no, o sea, si hace daño o no. No hay ningún análisis de riesgo, no hay ningún estudio científico que estudie la situación de consumo en México, porque también recordemos que México pues es un país totalmente diferente a Estados Unidos en relación con el consumo del maíz. En México el maíz es nuestra principal fuente de alimento, lo comemos todos los mexicanos todos los días, es la base principal de la alimentación mexicana, cosa que en Estados Unidos no es así. Por lo tanto, los estudios que tienen realizados en su país, pues no aplican
para la situación que se vive en México por esa simple razón. Entonces nosotros solicitamos que se deben de realizar esos estudios, esos análisis de riesgo para ver si es posible, si es conveniente o no esta exportación de maíces a nuestro país, si no van a dañar nuestros derechos como consumidores de maíz mexicano, de maíz que no queremos que haga daño a la salud. Nosotros aquí en México pues sabemos que hay libre intercambio de semillas, sabemos que pues las condiciones en las que se siembra el maíz en México, pues interviene el viento, intervienen las abejas, entonces es muy difícil de controlar. Entonces, si no hay este control de este maíz que se exporta de Estados Unidos a México, puede generarnos daños irreversibles que afecten nuestros derechos como consumidores, también nuestros derechos a la biodiversidad de nuestro maíz. Bueno, quiero que hagamos justamente un ejercicio de memoria y contexto para entender por qué esta colectiva está pidiéndole a Estados Unidos lo que le está pidiendo. ¿Se acuerdan que cuando era el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, él envió varios decretos presidenciales para prohibir la siembra del maíz transgénico? A partir de ahí, Estados Unidos, basándose en el TEMEC, pues planteó un panel de controversia y acusó a México de no estar cumpliendo con el TEMEC, porque entonces Estados Unidos no nos podría exportar, vender, enviar ese maíz genéticamente modificado, lo cual, de acuerdo a varios estudios científicos, pues pone en riesgo la salud humana y también estos sagrados maíces nativos. Entonces, a partir de ahí, también ya en tiempos del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ella dijo que a pesar de que México, pues en cierta forma había perdido este panel de controversia con Estados Unidos, de todas formas está la prohibición de la siembra de maíz transgénico. Ella envió además al Congreso una iniciativa de reforma para precisamente prohibir la siembra de maíz transgénico y proteger la diversidad de nuestros maíces, las diferentes razas. En ese momento también hablamos con los mismos integrantes de Demanda Maíz, que a su vez forman parte de la famosa campaña Sin maíz no hay país. Bueno, ahí nos observaron que esta reforma podía enriquecerse de una forma: incluir en el artículo 4 el concepto organismo genéticamente modificado, precisamente para proteger al maíz de cualquier ingeniería genética nociva, así como también prohibir su uso en masa para la tortilla y prohibir la importación de maíz amarillo transgénico para uso en ganado, porque México es autosuficiente en producción de maíz blanco, pero el que le compramos a Estados Unidos y que es genéticamente modificado es el amarillo para ganado, aunque indirectamente también lo consumimos las personas. Entonces faltaría también eso, prohibir el uso en la masa para la tortilla, que como decías, pues es elemento base para los mexicanos. Es a partir de ahí que justamente es lo que estamos exponiendo. Sí, y particularmente sobre estos amparos que ganó demanda colectiva Maíz, pues recordaron que fue el juez sexto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, quien les concedió un amparo obligando a la Secretaría de Economía a dar seguimiento a esta petición de contrademanda a Estados Unidos. Pero la Secretaría de Economía tardó 13 meses en responderles, no les dio más detalles, solo expuso que esta figura de contrademanda no existe en la solución de controversias en el TEMEC, por eso pues no la llevarían a cabo. Ante ello, la colectiva Demanda Maíz presentó otro amparo. Ganó, y por eso es que este mes un tribunal federal resolvió que la Secretaría de Economía, ya con la gestión de Marcelo Ebrard, debe dar una respuesta clara, concreta y fundada de por qué está asegurando que no se puede contrademandar a Estados Unidos, aun cuando no ha aclarado estos riesgos que representan las exportaciones de maíz transgénico. Vamos a escuchar cómo lo explica el abogado Néstor López. Sin embargo, la Secretaría de Economía lo que hace es en enero
da una aparente, en enero de este año 2025, aparentemente da una respuesta, presenta un escrito que nos notifica a nosotros, nos dice en su escrito que es imposible contrademandar a Estados Unidos porque esa figura no existe en la solución de controversias, de manera muy ambigua, sin dar mayor detalle, sin explicar. Y al mismo tiempo que nos da esa respuesta simple, interpone un recurso de revisión para que ya se diera por concluido este juicio, que de hecho este recurso que interpuso la Secretaría de Economía lo perdieron el mes pasado. En abril de este año, los tribunales les niegan la revisión, dicen que nos tienen que dar vista con ese escrito para que con esa respuesta nosotros decidamos si impugnamos o no. Pero como ya nos había dado vista en enero, sí nos había notificado esa respuesta, la colectividad lo que hizo fue presentar un segundo amparo. Presentamos un segundo amparo porque argumentábamos que esta aparente respuesta de economía pues no estaba fundada ni motivada. Bueno, el abogado también recordó que desde septiembre del 2013 las agrupaciones y activistas que conforman la demanda colectiva Maíz ganaron una medida cautelar que desde entonces prohíbe la siembra de maíces transgénicos en todo el país. Cuando ganaron esta demanda, pues varias empresas apelaron la decisión, empresas como Bayer Monsanto y Syngenta. También el abogado recuerda que unos años después, en 2016, una orden judicial permitió la siembra, pero de manera experimental, bajo vigilancia judicial y vigilancia de científicos de esta colectiva. Aún con esta orden, pues desde entonces no se han presentado solicitudes para sembrar. Vamos a escuchar en un momento cuál es la lectura que hace la colectiva de por qué no se han presentado solicitudes para sembrar. Lo que plantean es, pues no hay manera de rastrear qué va a pasar con estos maíces genéticamente modificados al ser sembrados. Y también, además de esta protección que representa la demanda colectiva, ya nos recordabas, Dul, que desde marzo entró en vigor esta reforma a la Constitución que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum y que modifica 2 artículos de la Constitución, el 4 y el 27, y desde la Constitución se está reconociendo la diversidad del maíz como un elemento de identidad nacional, también como un alimento básico, y por eso, pues, plantea que el cultivo en México debe estar libre de estas modificaciones genéticas. Sin embargo, aún con estas dos protecciones al maíz, la demanda colectiva y lo que ya establece la Constitución, desde la colectiva Demanda Maíz están señalando que también es importante que el gobierno de México refuerce la protección a través del TEMEC, que está por negociarse. Vamos a escuchar qué es lo que planteó el abogado Néstor López. Vemos que ya pues hay una protección. De hecho, antes de esta reforma constitucional, nuestra demanda colectiva, desde septiembre de 2013, ya habíamos ganado una medida cautelar que prohibía, o que prohíbe, mejor dicho, la siembra de maíz transgénico en todo el territorio nacional. Esa medida cautelar solo habla sobre siembra. Entonces, desde 2013 impedimos que se sembrara maíz comercialmente en México. En 2016, los tribunales, ante la apelación de las empresas de que no se les permitía la ciencia, dijo, ok, entonces voy a hacer una modificación y se va a permitir la siembra de manera experimental, pero bajo vigilancia judicial y vigilancia de los científicos de la colectividad. Esto no les gustó a las empresas, porque de hecho ahí, si ellos estuvieran tan seguros de su tecnología, en ese momento ellos, a partir de 2016, marzo de 2016, pudieron haber presentado solicitudes para sembrar y ese podría haber sido un referente para presentarlo en el TEMEC y decir, miren, desde 2016 estamos sembrando, sí se puede controlar esa tecnología, por ejemplo, pero no lo han hecho,
porque no están seguros de su tecnología o quizás saben que siempre hemos tenido la razón y que no se pueden controlar a los transgénicos. Ahora, con la nueva reforma constitucional, pues ya está prohibida toda la siembra de maíz transgénico en México. Inclusive también habla sobre otros usos, que eso nos parece muy importante, pero en relación con el Tratado de Libre Comercio, pues es otra herramienta más que México debe de emplear y defender, no confiarse y decir, pues si ya es la medida cautelar y aparte está la Constitución, entonces hago caso omiso a a esta contrademanda de Estados Unidos o a mi obligación. No, señor. Tiene la Secretaría de Economía en su carácter, tiene la calidad para defender la obligación de defender los intereses de México. Entonces estamos solicitándole que bajo esta obligación que tiene, pues la ejerza para defender nuestros intereses en durante el Tratado de Libre Comercio. Y si es necesario contrademandar, pues que contrademande al gobierno de Estados Unidos por incumplimiento a nuestros beneficios que nos han sido otorgados. Bueno, pues a pesar de ser un tema ciertamente técnico, agradecemos mucho sus comentarios en torno al maíz transgénico genéticamente modificado, porque pues justamente el punto es que Estados Unidos decía que México era el que no estaba cumpliendo con el TEMEC. Bueno, desde esta demanda colectiva dicen que es al revés. Estados Unidos el que no está cumpliendo con el TEMEC y por ende la Secretaría de Economía debe contrademandar, y esto ya no lo dice solamente el colectivo, sino los amparos que ganaron para que la Secretaría de Economía haga lo propio, antes de que como tal empiecen las renegociaciones el próximo año 2026. Voy a leer algunos de sus comentarios de la entrevista que hizo Mon a pues de demanda colectiva. Antonio Leroy, a quien no habíamos visto en este espacio, bienvenido, dice: compren tortillas elaboradas con maíz nixtamalizado, no con las harinas, por ejemplo, de Maseca o de Minsa, empresa de la asesora económica del gobierno actual, Altagracia Gómez. Maseca y Minsa contienen maíz transgénico, es lo que nos dice Antonio Leroy. También muchas asociaciones de tortilleros dicen lo mismo, que es mejor el maíz nixtamalizado, mejor para nuestra salud. Alberto Chávez, pero no aceptan ganado con un gusanito, esto en torno a Estados Unidos y pues a fuerzas, como también decían aquí en el chat, a fuerzas enviarnos su maíz amarillo transgénico. Dice también Antonio Leroy: el maíz transgénico viene en todos los productos que están en los estantes de los supermercados, no los compremos. Bueno, ahorita a ver si nos puedes ahondar al respecto, porque pues, también en el programa del consumidor has hablado al respecto. José Peña Urbina dice: acá en Estados Unidos, saludos allá, traen el maíz transgénico al zoológico y se lo dan a los animales, a los burros, decía anteriormente José Peña. Doctor Master of Puppets dice: no le conviene a Altagracia por el tema de Minsa, que es de su familia, de todo su conglomerado. Y José Plata: fuera las empresas extranjeras productoras de semillas transgénicas. Ya para finalizar, como bien decía Mon, aquí en México ya se aprobó pues justamente esta iniciativa presidencial que prohíbe la siembra, nada más la siembra de maíz transgénico, pero también falta hablar sobre la distribución y precisamente las exportaciones que Estados Unidos nos trae de maíz amarillo transgénico. Sí, Dul, y nada más, lo que sí puedo aportar, ¿cuál es esta cuestión de la nixtamalización? Por si no la habían escuchado, si no tienen muy claro, es un proceso de cocción del maíz que se hace con agua y con cal, después es molido y a eso se le llama la nixtamalización. Es un proceso que lleva pues, años aquí en México. Incluso, por ejemplo, información del gobierno federal, pues lo describe de esta manera: nixtamalización, un proceso de tradición milenaria. Ahí pues la importancia, ¿no? Y que nos deja ver también la relación que tenemos desde hace años con el maíz en México y por qué es tan importante seguir visibilizando su protección.
Pues gracias, Mon, por esta entrevista, y nosotras nos pasamos ya a la sección de Al Cierre, ya en este miércoles 14 de mayo. Vamos a dar cuenta de pues lo que ocurrió el día de hoy en Montevideo, la capital de Uruguay, luego de la muerte del expresidente José Mujica. Ayer en el chat justamente nos preguntaban que cómo iba a ser el funeral, si iban a ir presidentes, incluyendo la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, pues igual que él fue en vida, sencillo, su funeral también lo fue. La capilla ardiente del expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, quien falleció el día de ayer a los 89 años de edad por cáncer, quedó abierta al público el día de hoy miércoles en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo de Montevideo. El acceso a la capilla para todos los uruguayos que deseen ir a despedirse de su expresidente se habilitó desde las 2 horas de allá de Uruguay, y se va a extender durante 24 o incluso 36 horas, lo que va a depender precisamente de la afluencia de la gente. El velatorio primero estuvo reservado durante algunos minutos para los más cercanos a Pepe Mujica. Obviamente la vicepresidenta de la República y su esposa Lucía Topolansky. También estuvo el actual presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, quien por cierto tuvo el impulso del propio Mujica en su carrera presidencial, que ganó recientemente las elecciones y ahora ya es el presidente. Comentábamos ayer, volvió la izquierda a Uruguay. Bueno, el féretro fue de madera, cubierto obviamente también por la bandera uruguaya y el pabellón de José Artigas, este personaje tan histórico para Uruguay. Fue trasladado la mañana de este miércoles en un carruaje desde la Plaza Independencia frente a la antigua sede del gobierno, seguido a pie a buena parte del trayecto por el presidente y también por su gabinete. En este recorrido por la zona centro de Montevideo, el cortejo pasó por las sedes del oficialista Frente Amplio, el partido de Mujica, el Movimiento de Participación Popular, sector también que fundó Mujica y que es mayoritario en el Frente Amplio, así como el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Una vez que el féretro arribó al histórico Palacio Legislativo, el presidente Orsi y otras personas del círculo más íntimo de Mujica cargaron su ataúd por las escalinatas del histórico edificio. Una multitud de uruguayos hacía fila a las afueras de la sede del Legislativo para dar su último adiós. Algunos cargaban banderas, otros fotografías del propio Mujica. Él pidió que sus restos fueran cremados y las cenizas esparcidas en su finca, ubicadas a las afueras de Montevideo, lugar donde incluso vivía cuando era presidente, y donde murió víctima de un cáncer de esófago. Ojo, porque había un reporte del diario Clarín, allá de Argentina, que decía que el último deseo de Mujica era que lo enterraran con su perrita Manuela, quien había fallecido años atrás. Bueno, el reporte más bien real es que van a ser sus cenizas esparcidas por toda la finca donde vivía con su esposa, la ex vicepresidenta Lucía. Finalmente, el gobierno de Orsi decretó 3 días de duelo hasta el próximo viernes por el fallecimiento del expresidente Pepe Mujica. Y Dul, vamos ahora con información de Tabasco, porque se convirtió hoy en la entidad número 24 en despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, con 33 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. La decisión también responde a la sentencia de la Suprema Corte que ordena a los congresos estatales armonizar sus leyes con los criterios constitucionales en materia de derechos reproductivos. La Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal se pronunció hoy con el siguiente mensaje: un paso más hacia la garantía de los derechos reproductivos. Esto en Tabasco, pero en contraste, la Comisión de Justicia del Congreso de Guanajuato rechazó hoy iniciativas presentadas por Morena y por Movimiento Ciudadano para también despenalizar el aborto en esta entidad y que se había planteado discutir la próxima semana en el Pleno del Congreso guanajuatense. Una para Tabasco y otra para Guanajuato, que recordemos es una entidad tradicionalmente conservadora y pues sí, actualmente gobernada por Acción Nacional, ¿verdad? Bueno, pues esperando volver ya se quedó ahí trabado Tabasco. Pues hemos llegado al cierre de este programa. Como siempre agradecemos a Ilse García en producción,
A Luis Mata, pues doble reconocimiento porque anda operando igual que yo, mormado y demás. Y también a Ana de la Torre en diseño. Y tú, Mon, pues gracias. Gracias, Ula, a ustedes que comentan, La Chihuahueña, Luz Clara, Master of Puppets, Carmen G. Gracias por conectarse. Aparte también José Peña Urbina. Sí, no lo habíamos visto acá en el chat. Pues bienvenidos. Ujú. Y también Sergio Amaya, ya lo ven, sin embargo. Dud Mata también aquí anda. Margarita Usiret, que nos dejó un comentario. Alberto, José Plata. Gracias y ahora sí, nos despedimos. Pues que estén muy bien, buenas noches.